red latinoamericana. Como decía, desde que empezó esta nueva directiva de la asociación, nos habíamos propuesto hacer actividades de este tipo. Hoy sabemos que hay muchísimas actividades, muchos conversatorios, conferencias, talleres, congresos de muy buena calidad, y a veces estamos todos hasta saturados de tantas reuniones, de tanto Zoom. Hoy el Zoom es parte de nuestra vida cotidiana, pero realmente para nosotros como asociación era muy importante iniciar un ciclo que esperamos aporte a la discusión, al debate en un momento tan difícil que nos toca vivir en la Argentina y en el mundo. Algo inédito, algo impensado, algo diferente que además nos genera una gran incertidumbre sobre el futuro de las relaciones laborales, sobre el futuro del trabajo, sobre el futuro de la humanidad. Y yo simplemente quiero decir que hoy vamos a tener unas presentaciones realmente de altísimo nivel. En primer lugar, quiero mencionar entre las tres personas que hoy van a estar llevando adelante esta primera charla, y en primer lugar a Susana Corradetti. Susana no necesita presentación, tiene una larga historia vinculada al derecho laboral, vinculada al grupo de Bolonia, es de las primeras asistentes a los cursos de Bolonia, y realmente a pesar de su juventud, tiene muchos años de experiencia también en el derecho internacional del trabajo, es docente y profesora de la Universidad de Buenos Aires, ha hecho una gran cantidad de cursos, es una docente de alma, de siempre, y la verdad que es un orgullo para la asociación porque es una de nuestras vicepresidentas de la asociación, y hoy va a tener una participación realmente muy importante en un tema que a todo el mundo le despierta interés, un tema realmente muy vigente en estos tiempos de pandemia, que tiene que ver con esto del trabajo a distancia, con todas las dificultades, con todas las complicaciones y con todo lo que esto implica. También va a estar Juan Ottaviano, un joven docente y también abogado laboralista con muy buenos trabajos, con muchas publicaciones, un entusiasta también de estos temas vinculados a las nuevas tecnologías y lo que implica para el mundo del trabajo, un especialista en estos temas, también a pesar de su gran juventud, con mucho trabajo y mucha experiencia. Y finalmente la que va a tener la responsabilidad y a quien le voy a dar la palabra para que empiece con esta primera reunión tan importante para nosotros, Itatí de Marchi. Itatí también es una joven jurista cordobesa, secretaria de la Asociación de Abogados Laboralistas de Córdoba, de todo lo que significa para todos nosotros la Escuela Cordobesa de Derecho del Trabajo, que realmente tiene un papel destacado históricamente para nuestro país. La Universidad Nacional de Córdoba es realmente una referencia en materia de derecho del trabajo, y Itatí además, orgullosamente digo que forma parte de la Comisión de Género que coordina Verónica Carpani, que hemos puesto en marcha también en la asociación para discutir y pensar una temática que es fundamental, que es la temática de género, en distintas facetas, porque es un tema transversal, es un tema de una gran trascendencia, que a pesar de las luchas de las mujeres sigue siendo un tema todavía que hay que impulsar fuertemente. Tenemos la importancia también de que en nuestro país hay un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que también la provincia de Buenos Aires ha puesto un ministerio, y eso creo que es muy importante y que nos da una perspectiva de lo que es para nuestro país y para el gobierno el tema de género. Yo no quiero extenderme mucho más, sí anunciarles también que la segunda charla va a ser el 11 de septiembre y que la vamos a enviar, y que esta va a estar vinculado a los sistemas de seguridad social y de protección social,
y este va a ser un panel de carácter internacional. El nuestro también es de carácter internacional, en definitiva, porque formamos parte del gran grupo internacional de Bolonia, Turín y Castilla-La Mancha, pero en esa oportunidad también vamos a tener tres importantes y destacados intervenciones, que es la de Fabio Bertranú, que es director de la oficina de Santiago de Chile para Argentina, para Chile, Paraguay y Uruguay, la compañera también y ex becaria y una gran jurista también chilena, que es Regina Clark, y va a estar nuestra querida miembro de la comisión directiva coordinando y moderando y comentando este panel, que es Emilia Roca. Que así que bueno, ya he hecho el último anuncio, y para no tomar más tiempo, que lo importante es escucharlos a ellos tres, le paso a Itatí, que va a tener la responsabilidad de moderar, coordinar y comentar las intervenciones de Susana y Juan, y un agradecimiento a todos los que están presentes, realmente de distintos países. Ya nos hemos saludado en la medida de lo posible, tenemos presencias muy destacadas, en particular quiero mencionar a Julio Nefa, que es un profesor de muchos de nosotros, de muchos años, a pesar de que se mantiene también muy joven y muy dinámico, pero quiero en él expresar el reconocimiento a tantos profesores que nos han formado a muchos de nosotros. Y bueno, sin duda, a todos los que están participando, de Argentina, del grupo de Bolonia, otros que se han sumado, y a las importantes presencias internacionales que están, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Realmente un saludo y un reconocimiento a todos. Y adelante, Itatí. Gracias. Bueno, gracias, Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, para mí es un gran placer. Agradezco mucho la generosidad del Grupo Bolonia por permitirme esta posibilidad de comentar, moderar y acompañar a estos dos grandes disertantes que van a estar hoy, y que tengo el placer de presentarlos y acompañarlos y comentar alguna que otra cosa en relación a sus exposiciones, para acompañar también. En ese sentido, agradezco a la persona de Susana Corradetti y especialmente a mi grupo de compañeras de la Comisión de Género, a partir del cual me he acercado más profundamente al Grupo Bolonia y he empezado a ser parte a través de mis compañeras de la Comisión de Género y a través del nexo de Verónica Carpani, nuestra referente en la Comisión de Género, con quienes hemos trabajado mucho este tema de teletrabajo, y agradecemos mucho la posibilidad de estar acá y ser parte. Bueno, un poco qué decir del Grupo Bolonia. Este Grupo Bolonia, a partir del cual, a partir de ciertas experiencias que ya no, a partir de las cuales ya no somos los mismos, ¿no? Y generamos este grupo íntimo que continúa a través de los años. Toledo, o Turín, o la experiencia que cada uno le haya tocado vivir, que cala tan hondo, ¿no? Y que nos sigue conectando. Y esta pandemia y esta crisis sanitaria, que ha dado la posibilidad de, por un lado, el impacto de que un día, como todavía soñando, nos despertamos y tuvimos que empezar a desentrañar este misterio de las llaves digitales como único contacto posible para la inmediatez y para el contacto cercano, y además, como de pronto generadora de derechos y obligaciones, en un debate que creíamos que daba tregua y que de pronto, como dice Sanguinete Raymond, generó una huida precipitada y obligada, y como todo lo improvisado empezamos a debatirlo permanentemente con más de 20 proyectos que ingresaron a la legislatura. Y bueno, y tenemos el de la ley 27.555, que es la que vamos a analizar hoy desde diferentes aspectos. Yo principalmente, antes que nada, voy a darle la palabra a los expositores, y una vez que los expositores hayan terminado cada uno sus disertaciones, los grandes disertantes que tenemos hoy, voy a permitirme comentar algo vinculado al tema de exposición de cada uno. Sin más preámbulo, vamos a empezar por escucharlos a ellos. Primero va a estar con nosotros Susana Corradetti. Enrique le mimó todo lo que... primero Juan, perfecto. Primero Juan. Primero va a ser Juan Ottaviano, sí es cierto. Primero va a estar Juan Ottaviano, este joven brillante que ya Enrique
del que Enrique mencionaba, Juan Manuel Otaviano es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Buenos Aires, asesor sindical y colaborador del CETID, y voy a comentar una infidencia. Me decía que de todo el currículum que tiene, que es extensísimo para la joven edad, solamente diga eso para darle lugar a Susana Corradetti, el protagonismo Susana Corradetti. Así que adelante, Juan Otaviano, te escuchamos. ¿Cómo están? La verdad me sonrojan con las presentaciones de Enrique y de Tati, exageradas, por cierto. A mí lo que me gustaría hacer, contar, analizar, son algunos comentarios políticos también previos a la sanción de la ley 27.555, porque por lo menos en lo que estuve trabajando, parecía ser que el rumbo de la regulación del teletrabajo, o el posible rumbo de la regulación del teletrabajo en Argentina, no iba a ser el que fue, ¿no? Es decir, de esta manera quiero destacar la ley, ¿no? O por lo menos ponerla un poco en contexto, sobre todo porque durante el debate de la ley me parece que el proyecto que obtuvo dictamen primero en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, fue criticado por distintos ángulos. Fue criticado desde el ángulo sindical, y también fue criticado por la parte empresaria, en los propios debates de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y me parece que a veces se pierde el contexto, los antecedentes que dirigían el debate en torno a la regulación del teletrabajo en una dirección muy distinta de la que finalmente fue, que es la de la ley. Quiero tomar simplemente como referencia algunos artículos del año 2000 de la revista del Derecho del Trabajo. Entre algunos juristas analizaban el teletrabajo que emergía en ese momento, ¿no? Era prácticamente una especie de una rara avis, ¿no? El teletrabajo en estos años. Algunos de estos juristas eran Miguel Ángel de Virgilis, que por ejemplo publicó un artículo en el que decía que el teletrabajo era una oportunidad única para una mayor autonomía de las relaciones de trabajo, y tenemos como antecedente inmediato a la ley de teletrabajo la presentación del proyecto de reforma laboral en 2017, que proponía la creación de la figura del autónomo económicamente dependiente en la regulación laboral argentina. Y atando estos dos cabos, podemos identificar una visión que yo califico como optimista del teletrabajo, ¿no? Abordada más en el argot, más en los medios de comunicación, más en el debate público, y muy poco en el debate académico, muy poco en la doctrina, muy poco en los estudios laborales. Y me refiero puntualmente a la Argentina. Hay un antecedente que no tenía esta visión optimista del teletrabajo, y es el proyecto de ley del año 2007, tratado en 2008, en el Parlamento argentino, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para la regulación del teletrabajo en las relaciones de trabajo dependientes. Y en el mensaje del Poder Ejecutivo se menciona inclusive se hace una distinción muy clara respecto de que el proyecto de ley que se estaba enviando al Congreso no hacía referencia a figuras parasubordinadas o a figuras tales como el autónomo económicamente dependiente, y estrictamente regulaba el teletrabajo dentro de las relaciones laborales subordinadas o en relación de dependencia. Me pareció un hallazgo, ¿no? Que tantos años antes de la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo, esta vez en 2017, al Parlamento, se hiciera esta aclaración. Y lo cierto es que el teletrabajo estaba aún hasta el año pasado reservado a categorías ocupacionales prácticamente marginales, altamente calificadas, que ni siquiera
podían ser parte de un relevamiento estadístico que diera cuenta de los beneficios, perjuicios de la modalidad del teletrabajo. La tentación de este argot, de este debate público en torno al teletrabajo reforzado durante la pandemia, ¿no? Reforzado durante la pandemia, la tentación era que el teletrabajo no fuera regulado como una modalidad, sino que fuera regulado como un tipo de relación distinta de la relación de trabajo subordinada. Y así fue promovido públicamente, pero sin fundamento jurídico alguno, por algunas consultoras, por algunos periodistas, por algunos analistas, etc. Ahora, detrás de esta búsqueda, de esta tentación regulatoria para no regular el teletrabajo como una modalidad, está esta visión optimista del teletrabajo. ¿Y a qué llamo esta visión optimista del teletrabajo? La primera, o por lo menos esto es lo relevado en los discursos en torno a este debate. El primer punto harto celebrado es la conciliación o la supuesta conciliación de las labores relacionadas a la prestación laboral con las relacionadas con el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados o las tareas del hogar, así simplemente dicho, especialmente en el caso de las mujeres. Esto figura como punto central en cualquiera de los artículos de divulgación que podemos encontrar que abordan esta posición optimista del teletrabajo. Otro punto es la autonomía del tiempo de trabajo en cabeza de los trabajadores, asociado a la posibilidad de conciliar las tareas laborales con las tareas del hogar, pero específicamente vinculado a la libertad o supuesta libertad de los trabajadores y trabajadoras para gobernar su propio tiempo durante la prestación teletrabajada o remota. Otro punto es la reducción de costos, obviamente, pero aparece en tercer o cuarto término en muchas ocasiones, ¿no? Es la reducción de costos por parte de la empresa, obviamente asociado a la reducción de costos por el establecimiento, por la manutención del establecimiento o del equipamiento técnico que requiere la modalidad de prestación presencial, ¿no? Ahora, también se agrega, por ejemplo, a esta visión optimista, y a esta idea también de libertad y de mayor autonomía de las personas trabajadoras, la idea de que el teletrabajo implica una reducción de la supervisión que puede realizar la empresa o el empleador sobre la persona trabajadora. Así dicho, esta visión optimista, es más, se lo voy a formular así, a hoy, esta visión optimista nos resulta absurda. Es decir, seguramente para el grupo de amigos, amigas, colegas que están acá, esta visión optimista resulte una presentación absurda. Pero es absurda porque se verificó durante la pandemia, en donde el teletrabajo pasó de estar marginado a categorías ocupacionales marginales, minoritarias, ¿no?, a puestos de alta calificación, al 35 o 40% de las prestaciones de los puestos de trabajo durante la pandemia. Estudios que yo me permito relativizar aún en esa extensión que proclaman para el teletrabajo, dado que son pocos, realmente son pocos. Hay 1 o 2 estudios que relevan esta extensión del teletrabajo en la Argentina durante la pandemia. Pero fue a caballo de esta como reparametrización del teletrabajo que esta visión optimista nos resultó absurda. Por el contrario, se verifica que el teletrabajo no implica una menor supervisión o una menor capacidad de supervisión de los empleadores por sobre los trabajadores, sino por el contrario, nos encontramos con que ya existen las plataformas digitales adecuadas para que esa supervisión sea precisamente más controlante de los procesos de trabajo
Es más, hasta organice por sí misma, por medios digitales, el trabajo mismo o la producción o el servicio que se presta a través de la modalidad de prestación de trabajo a distancia. Lejos de existir únicamente un beneficio para la reducción del costo de los empleadores, existe un traslado de los costos a los trabajadores y trabajadoras. Esto se verificó y sobre esto podríamos hacer una charla o una conversación aparte, ¿no? Sobre todas las implicancias que tiene en materia de derechos y protecciones que la empresa traslade la mayoría de los costos relativos al ámbito de trabajo hacia los trabajadores y trabajadoras. Pero puntualmente quiero decir esto: las características de las plataformas digitales ya dispuestas para el control y la supervisión de la prestación laboral nos resultaban desconocidas hasta hace unos meses, ¿sí? Todas y cada una de las industrias o de los sectores en donde el teletrabajo se estaba utilizando de manera marginal, ¿sí?, ya tenían dispuestas o podían contratar plataformas digitales para la administración del teletrabajo o para la administración de la modalidad del teletrabajo. Simplemente no las conocíamos, pero ya estaban dispuestas. Ahora, ¿qué relación tiene este punto respecto de la autonomía de los tiempos de trabajo? ¿O qué le queda de autonomía para la organización, para la autoorganización de los tiempos de trabajo a los trabajadores y trabajadoras en este contexto de algoritmización de la gestión de la prestación, de la gestión del trabajo? Bueno, prácticamente no queda nada para la gobernanza del tiempo de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras. Y menos aún para la conciliación de las tareas laborales con las tareas del hogar, sin mediar protecciones que garanticen algún tipo de efectiva gobernanza de los tiempos de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras, algo que entiendo introduce claramente la ley 27.555 relativo a la posibilidad de interrumpir la jornada de trabajo para las personas que tengan otras personas a cargo, es decir, que tengan que realizar tareas de cuidado para el cuidado de esas personas que tienen a cargo. Lo que es muy distinto a introducir la flexibilización de la jornada de trabajo, ¿sí?, que es el aspecto introducido por esta idea optimista del teletrabajo en otras regulaciones latinoamericanas previas a la pandemia o durante la pandemia que regulan el teletrabajo. Como es el caso, para tomar el caso de Colombia, que específicamente excluye de la regulación de la modalidad de teletrabajo el régimen general de la jornada, incluidos los límites a la jornada de trabajo. Entonces, existen dos visiones de la soberanía del tiempo de trabajo, incorporada, por ejemplo, como propuesta en el documento de Futuro de Trabajo centrado en las personas de la Comisión de Futuro del Trabajo de OIT. Existen dos visiones de este derecho, ¿no? Existe una visión que se basa en la idea de la conciliación de las tareas familiares o las tareas del hogar con las tareas laborales para justificar el desdibujamiento de los límites de la jornada o la flexibilización de la jornada en cabeza del empleador. Y existe otra visión que podríamos llamar de nuevo derecho, que incorpora como nuevo derecho y como protección a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de interrumpir la jornada de trabajo bajo algunos supuestos. En este caso, en la ley de teletrabajo, para las tareas de cuidado. Ahora, a mí creo entender, cuando escucho a algunos comunicadores como Mario Pergolini, que es un buen comentador ajeno, ¿no?, a nuestros ámbitos académicos, ¿no?, pero que es un buen comentador de cuáles son los resultados de la ley de teletrabajo en la Argentina. ¿Por qué digo que es un buen comentador?
porque más allá de su crítica desembosada a la ley, que entendió como una ley que viene a impedir el teletrabajo en la Argentina, dijo algo muy concreto, un comentario muy específico, prácticamente técnico, ¿no? De qué le iba a suceder a los empleadores, a los empresarios, ahora que esta ley está vigente o entrará en vigencia 3 meses después de que se termine el ASPO. Dijo, ahora tenés que contratar al teletrabajador en relación de dependencia. Fíjense qué curioso. Estamos hablando de un comunicador social, un empresario, ¿no? que lo que más lo subleva, ¿no? Ante lo que se revela de la ley de teletrabajo, es que la ley de teletrabajo establece que quien trabaja a través de esta modalidad es un trabajador que merece todas las protecciones del derecho del trabajo y de la seguridad social, como cualquier prestación laboral conocida. Lo inconfesado por esta visión optimista del teletrabajo, es que una regulación posible, basada en antecedentes de propuestas regulatorias que no tienen más de 2 años en la Argentina, el objetivo era utilizar el teletrabajo como parte del proceso de fuga de las relaciones laborales del derecho del trabajo. Y creo, y esto lo planteo para el debate, para seguir conversando, que a pesar de las críticas que seguramente se le pueden hacer a la ley sancionada, esto es lo que no hizo la ley 27.555. Lo que no hizo fue favorecer ese proceso de fuga. Lo que no hizo fue ampararse en la descentralización productiva, en el proceso de individualización, de autonomización de las relaciones laborales, basándose en un principio, y creo que Susana seguramente lo va a retomar porque un poco lo conversamos, en un principio del convenio 177 de OIT y de la recomendación 184 de OIT, que estaba pensado para el trabajo a domicilio. Estamos hablando de una modalidad de trabajo centenaria, ¿no? No como la del teletrabajo, digamos, que tiene apenas unos años, pero recupera un principio que es el principio de igualdad de trato. Y entiendo que este es el principio rector también de la ley 27.555, y que a través de la aplicación de este principio es que se impide que la visión optimista haya prevalecido sobre la visión protectoria, ¿sí? Que la visión flexibilizadora haya prevalecido sobre una visión de derechos, una mirada de derechos. Bueno, espero tener oportunidad para hacer algunos comentarios más precisos sobre la ley. Esta es la introducción que quería hacer, más de corte político que jurídico. Yo por lo menos celebro que este sea el debate que podemos tener con la ley ya sancionada, ¿sí? Y que este debate además sirva, por lo menos a mí me sirve, para poder pensar, reflexionar sobre la negociación colectiva y sobre una eventual reglamentación de la ley. Muchas gracias nuevamente por esas presentaciones que me sonrojan. Bueno, muchas gracias, Juan. Excelente, te aplaudimos. Excelente. Muy buena introducción. Vamos a hacer un ida y vuelta. Seguramente esto va a terminar en un debate en el que intervengamos todos los que estamos en este auditorio tan importante que nos honra. Agregar solamente, tan de acuerdo con todo lo que dice Juan, que va a depender un poco de todos nosotros y todas nosotras esto de que el relleno de contenidos específicos de esta ley genere dignidad en el teletrabajador y en la teletrabajadora, sin nombrarlos, yo por lo menos a mí no me gusta nombrarlos de esa manera, son trabajadores y trabajadoras como cualquier otro, y tenemos que impedir sobre todo esto que establece el derecho a la desconexión, el Instituto de Derecho a la Desconexión, de impedir la segregación de estos trabajadores y estos trabajadoras que van a estar obligadamente lejos del centro de poder, del centro de información, del centro de dirección, y entender
que la negociación colectiva va a tener que hacer ahínco ahí, a mantener el contacto de la trabajadora o el trabajador en esta modalidad con sus compañeros, con su representación colectiva, estar cerca de la defensa colectiva. Esta defensa colectiva, que se ponga el disfraz que se ponga, es el vínculo de fraternidad entre los trabajadores y el reclamo con fuerza. Y en este sentido le llega la necesidad de ser remota a esta negociación colectiva, que en algún punto tenemos que ayudarla para que esté preparada para estos desafíos que le llevan de golpe, le llegan de manera improvisada, y que en algún punto tiene una historia de conquistas salariales, de conquistas remunerativas, del contacto, de la inmediatez, de la presencia, y qué mejor para esta negociación colectiva que entender de capacitación remota y poder lograr que esta saturación de mensajes diarios en contra del colectivo, en contra de la fraternidad, en contra de los trabajadores agrupados, que es un poco lo que dice Pergolini, lo que intenta decir pero no dice, lo que oculta cuando dice. El colectivo de trabajadores asusta, da miedo, y se le ponga el disfraz que se le ponga, aunque sea remoto, es el reclamo con fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Habrá que ayudar a la negociación colectiva a que hable de digitalización, transparencia de sus procesos, con lo bueno que eso va a ser para esta saturación de mensajes diarios que pretenden confundir, y que hable también de crisis de cuidado, como seguramente vamos a hablar después. Bueno, simplemente me permití hacer ese aporte. Vamos a pasar a Susana Corradetti. Susana Corradetti, que ha sido ya tan mimada por Enrique Deive en su presentación, la vicepresidenta de este Grupo Bolonia, tan presente en cada una de las organizaciones, quien ha sido, junto con Marcel, la que ha puesto un poco en estas charlas, ha dado inicio a estas charlas, a este desarrollo de estas charlas tan necesarias. Además, Susana es abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializada en normas internacionales del trabajo, profesora invitada por cursos nacionales e internacionales, entre tantas otras muchas cosas. Bueno, Susana, adelante, tenés la palabra. Bueno, estoy desmuteada, sí. Bueno, estamos en una coordinación descoordinada, Juan, porque en realidad esto de optimista y pesimista me sacó un poco de cuadro, pero no importa, vamos a salir de esta de alguna manera, porque si algo tengo yo de la ley es una visión optimista, pero esto es porque yo soy optimista. Nací así amasada desde chiquita y es difícil cambiar el enfoque. Soy optimista sobre todo si confronto la situación actual del teletrabajo con la propuesta que da la ley para 3 meses de pasado el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto es, estamos en un infierno y ahora puede ser que después podamos retomar un sistema de derechos que nosotros, los miembros de esta asociación, valoramos tanto, y hablo de los 3 sectores que se encuentran reunidos por esta asociación. Entonces, por ahí cae mi optimismo para pensar que tenemos un espacio de trabajo precisamente para la preservación de derechos. Y entonces, no tengo menos que valorar esto que nos da la ley, que es una invitación a la reflexión en estos instantes, después veremos qué pasa, pero el gran mérito de esta ley es algo un poco lo que vos decías, que instala a la figura del teletrabajo como una modalidad, un modo de prestación de trabajo dependiente. Y al decirlo de esta manera genera vías abiertas para el análisis. La primera es que en todos los contenidos de la ley de contrato de trabajo, todos los contenidos de la ley de contrato de trabajo les son aplicables, y algunos especialmente necesarios, como es el capítulo de deberes y derechos de las partes. Yo pongo mucho énfasis en esto. También el contenido de la ley de teletrabajo debe ser interpretado a la luz de los principios del derecho del trabajo. Y la circunstancia de si es autónomo o dependiente ya está fuera del análisis de la ley, y dependerá de lo que siempre depende en el mundo laboral, de las reglas de hecho y prueba, de las distintas circunstancias, del sistema de indicios, de factores determinantes, como lo llamo yo, de aquella
recomendación que a mí me parece tan útil sobre la relación de trabajo, y ya veremos en cada caso, pero por lo menos tenemos una ley que nos está diciendo este es trabajo dependiente. Es una modalidad, una forma de actuación del trabajo dependiente que tiene algunas características que es importante precisar. En marzo de este año, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT presentó un estudio general titulado Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante. Al analizar las nuevas formas de trabajo, incluyó al teletrabajo y lo insertó en el conjunto de normas jurídicas que protegen los derechos fundamentales de los trabajadores, entre los que se encuentran, y ya los pondremos con más énfasis, la no discriminación, y los otros derechos fundamentales, la libertad de trabajar, la erradicación del trabajo infantil y la libertad sindical. O sea, el teletrabajo y toda nueva forma de trabajo está con un colchón, con una contención de estos 4 grupos de convenios sobre derechos fundamentales. Y además incluyó al trabajo decente y su contexto, el diálogo social, como un componente necesario de todas las formas de trabajo, aún las más nuevas, aún las impactadas por la más alta tecnología y distanciadas del esquema clásico fordista-taylorista. La lectura de las nuevas formas de trabajo en clave laboral es la única manera de evitar que las nuevas tecnologías y los cambios organizacionales lleven a la pérdida de derechos. De hecho, en la práctica vemos esa tensión y es una de nuestras más grandes preocupaciones. En el caso de la ley de teletrabajo, aparecen algunas figuras novedosas, como el tratamiento de las tareas de cuidado, el reconocimiento del derecho a que éstas impacten en el horario de trabajo de aquellos quienes de manera única o compartida tengan a su cargo menores de 13 años, trabajadores discapacitados o personas mayores de edad. Yo creo que el reconocimiento de que las tareas de cuidado puedan ser compartidas es un paso de la ley muy bienvenido. Porque nuestro país tiene una historia, yo diría, bastante pobre en cuanto a las tareas de cuidado. Tiene una enorme dificultad para reconocerlas como compartidas. Y entonces también en este caso la regulación reconoce la cuestión de género en la contratación laboral, permite que el ámbito del hogar sea alcanzado por la mirada protectora del derecho, por la igualdad de género. Hay una sola observación que es un poco amplia, así que es una observación extensa, que más que una crítica, es un aporte a la reglamentación de la ley. Un aporte que digo con cierta modestia. Veo gente que en estas pantallas que estamos mirando a falta de abrazos personalizados, tienen entidad para ser parte de la reforma, de la reglamentación de la ley. Así que este es un tema en el que espero tener cierto consenso. La ley menciona que si se incumple con la posibilidad de ejercer las tareas de cuidado, se está incurriendo en el ámbito de la ley antidiscriminatoria. Y aquí, si me perdona, la ley se queda corta, porque ha ocurrido mucha agua bajo el puente y mucha agua en el mundo laboral para quedarse solo con la ley antidiscriminatoria. Y hay 2 hechos que nos convocan y espero que los tengamos en cuenta.
Nuestro país está comprometido desde 1988 a el convenio sobre igualdad de oportunidades y de trato en materia de responsabilidades familiares. Convenio adoptado en el 81 por la OIT y que nosotros ratificamos en el 88. Con un dolor de panza de mi parte, les aviso, porque veía que se venía la noche con ese convenio, porque no estábamos cumpliendo, todavía no cumplimos las pautas de ese convenio sobre responsabilidades familiares. Pero después hay otro dato que no me parece menor, que cuando en 1997 se convocó a una comisión para dar lo que después sería el Pacto Federal del Trabajo, en el artículo 4 del Pacto Federal, en su inciso A, como sanción, como infracción muy grave, están las faltas a la discriminación. Y está o sea, incurrir en discriminación. Y está, una cosa muy importante, la mención de responsabilidades familiares. Es la primera vez que en un contexto legal se menciona esta causal de responsabilidades familiares. Entonces, tenemos dos herramientas que la ley no parece haber advertido o reconocido, o pretendió que quedaban incluidas, genéricamente incluidas, cuando en realidad la causal de responsabilidades familiares no aparece en la ley antidiscriminatoria. Y también tenemos por delante la posibilidad de que la reglamentación incorpore esta normativa como una mención constructiva, educativa, formadora, para empleadores, trabajadores, funcionarios de la Inspección del Trabajo, para que se sepa que este espacio jurídico está ocupado ya en la Argentina y que tienen una herramienta para utilizar en este sentido. Al solo efecto didáctico, como se trata de leyes vigentes, acá no va a haber exceso reglamentario, me parece. Bueno, seguimos con nuestra idea de que la ley es un aporte importante, porque la ley consagra derechos como la voluntariedad, la reversibilidad, sobre esto voy a volver, y el derecho a la desconexión, que no es otra cosa que el cuidado del tiempo de trabajo, el cuidado de la jornada de trabajo, el primer convenio internacional adoptado por la OIT. Y en varias ocasiones, como decía bien Tati, se convoca a las partes sociales a precisar, a delinear, a dar parámetros para la incorporación de espacios a la negociación colectiva. Y esto tiene que ser mirado con una mirada equilibrada, con una mirada en que no van a ser los trabajadores que avasallen todos los derechos de los empleadores, en que lo único que se va a hacer es ponerle un matiz particular de cada actividad a cada situación en materia de teletrabajo. La verdad es que yo celebro el espacio que se da a la ley para ser reglamentada y el espacio que se da el sistema normativo para cambiar estos derechos que se aparecen en la ley y hacerlos realidad. Porque hay que salir de la instancia excesiva, gravosa, de la urgencia, de la emergencia que estamos viviendo ahora. Hay que restablecer la normalidad. Y si la normalidad es la recuperación de derechos, y si la normalidad es una ley que instala el teletrabajo en el mundo dependiente, en este caso de regulación, yo estoy esperanzada.
Es cierto que mucho dependerá de la razonabilidad y funcionalidad de los empleadores. A mí me gusta esto de la palabra, el carácter funcional de las decisiones de los empleadores. No veo mucho carácter funcional si uno tiene una oficina de 3.000 metros y se pasa a una de 20 metros. Esto parecería que no hace a los fines de la empresa, que no le sirve ni a la propia empresa. Entonces, esto podría ser un motivo para decir, no tengo espacio para la reinstalación en el ámbito presencial. Pero también tenemos que pensar del otro lado, en que a veces el trabajador va a necesitar imperiosamente retomar un ámbito tranquilo, calmo, sosegado, productivo de trabajo, que no sea poner en juego su propio domicilio. Y en otros casos, tendrá la necesidad de huir de un nido que se transformó en tóxico por obra de la violencia. Y la casuística es enorme. Así que acá hay también, para ver el lado positivo, seguirlo viendo, hay una historia de buenas prácticas. Estamos en la necesidad, por otro lado, imperiosa de conservar los puestos de trabajo. Y en esto podremos, digo yo, encontrar un equilibrio. Yo creo en empleadores razonables que tomen decisiones en base a los intereses, el bien y los fines de la empresa, respecto de la dinámica de las relaciones laborales. Y creo también en trabajadores con organizaciones que servirán para que sean guardianes de derechos y no distorsionadores de derechos. Esto es el equilibrio que yo espero de la negociación colectiva en el espacio que le da la ley y que a mí me parece muy importante, porque donde no está la razonabilidad, donde no está la proporcionalidad, donde no hay respeto de los derechos, va a estar la ley. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Te aplaudimos. Felicitaciones. Bueno, me atrevo a hacer algunos aportes en mi carácter de comentarista y después volvemos a Juan, a lo mejor, o si quieren, si les parece, voy abriendo algunos micrófonos. Ni hablar de que el chat está habilitado y activo para quien quiera hacer una sugerencia, un aporte, una pregunta a alguno de los disertantes, a cualquiera, poner algún aporte para el debate. Y de igual manera, vamos a abrir después de este pequeño aporte que voy a hacer yo, voy a abrir los micrófonos para que podamos hacer el debate, previamente dándole la palabra a Juan, si es que me acepta, que quizá tenía algunas ideas más para dar en relación al tema. Pero si no, abrimos a debate. No, abramos la conversación y retomamos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto, hacemos así. Nada, sumar a Susana que habla de un tema tan importante como tareas de cuidado. Un poco me quedo con lo que dice Juan, lo amalgamo con lo que decía Susana y me parece que han estado muy conectadas las dos exposiciones. Y un poco esto del lenguaje engañoso, ¿no? Siempre recuerdo Laura Mora cuando el año pasado en la Universidad de Castilla decía algo, esto es una cuestión de lenguaje y una cuestión de lenguaje engañoso. Y estamos en una baldosa que se resquebrajea y otra que está renaciendo y que no va a parar de renacer. Entonces, eso genera que haya algunos ámbitos que asustan, que dan miedo y que hay que interpelar esos ámbitos porque básicamente estamos hablando de una vida y una historia de ciertos privilegios que con esto van terminando. Y en ese sentido, vinculado al teletrabajo, he escuchado muchas críticas, parte de la doctrina crítica de algunos actores, como APIME, que había hecho algunas críticas en concreto al derecho de la desconexión, la UIA, a través de Funes de Rioja, hablaban de cosas que se pueden pensar perfectamente, es democracia pura, pero a mí lo que me preocupaba sobre todo era un poco de confusión en relación al tema. Cuando hablamos de derecho de desconexión, no hablamos de descanso. Hablamos de derecho de desconexión. El derecho del trabajador o la trabajadora que está con trabajo telemático a no ser contactada y a hacer a ser persona independientemente de ser trabajador o trabajadora. Y una de las críticas que escuchaba es, bueno, pero si existe la posibilidad de enviar un mensaje que no exige respuesta. Cuando se habla de derecho de desconexión, se habla del derecho a la libertad, a la privacidad, a la intimidad. El derecho a ser persona
independientemente de que una de esas, de que una de las cosas que uno haga es ser trabajador o trabajador. Esa persona está teniendo derecho a tener privacidad y a tener intimidad. Nada tiene que ver esto con el derecho al descanso. Y quizá lo que la negociación colectiva va a tener que hacer en esto de quizá hablar genuinamente y en profundidad de derecho a la desconexión, de este nuevo ordenador social que es el hábito. Hasta ahora el ordenador social del que todos hablamos era del trabajo. Y hoy el ordenador social va a pasar a ser el hábito de nuestros trabajadores. ¿Hasta qué punto puedo pagar una computadora que ese simple y sencillo acto, pareciera ese simple y sencillo acto, que en algunos casos, y quizá en la mayoría, va a ser tan angustiante? De pagar una computadora y decir, este mensaje no lo leo, no lo escucho porque no me corresponde. Por eso quizá también va a ser importante que la negociación colectiva también se pare en el lugar de que no solamente, como dice la ley, no puede ser sancionado quien haga uso de este derecho, sino que tampoco puede ser premiado quien haga uso, quien no haga uso. No ser sancionado quien haga uso, ni ser premiado quien no haga uso. Es la manera de enaltecer este derecho a la desconexión, este derecho a la intimidad y a la privacidad. Y conectado con eso las tareas de cuidado. Como hablábamos en el informe, en la comisión, qué importante va a ser este juego armónico, única posibilidad de que las tareas cuidadas, que las tareas de cuidado sean una realidad genuina, de hacer un juego armónico entre el derecho a la desconexión y las tareas de cuidado. Y entender quizá que la negociación colectiva va a tener que hablar de distribución de horas de cuidado, y que estas horas de cuidado, quizá una de las soluciones es que vaya a todo trabajador y trabajadora, independientemente que la negociación colectiva después se ocupe de la distribución de esas horas. Independientemente que después la negociación colectiva, con una buena capacitación, con el hablar genuinamente de crisis de cuidado, de esta situación de crisis de cuidado en la que estamos, de esta falta de democracia paritaria en la que estamos, pueda tener para sí la distribución de las horas previamente dadas y otorgadas a quien acredite tareas de cuidado, sea hombre o sea mujer, para realmente generar una compatibilización familiar y personal. No nos olvidemos que hasta ahora las mujeres veníamos mal en tasa de ocupación, en precarización, el 60% de las mujeres trabajan en trabajos parciales. Eso marca una realidad que hay que abordar. Y para eso, finalmente, para no cansar, finalmente, entender que tenemos una ley que es digna de orgullo para todos y para todas, que es la ley Micaela, y que de una vez por todas debería ser aplicada de manera obligatoria para otros actores sociales tan fundamentales como estos que hoy van a rellenar de contenido específico una ley que hace tanto tiempo esperábamos y que genera, como dice Susana, optimismo. Claro que optimismo. Bueno, voy a abrir el debate. No sé si quieren por el chat decirme qué pregunta, qué aporte o qué sugerencia, o quieren que abramos micrófonos. Veo a Pablo Topet por ahí, veo a Adriana Micale, quizás alguna sugerencia, algún aporte. Ahí está Pablo. Voy a asumir, Itatí, voy a asumir un poco, digo, para romper el hielo, que debe haber muchas. Bueno, la verdad que no terminé, Juan, de ahí de ver tu parte pesimista, ahí me perdí un poco, así que por eso no me voy a. Después me gustaría ver por qué tenés esa mirada, pero ahí me perdí. Cuando veía que venías avanzando, me desconcertó un poco el final. Pero vamos, quiero a ver, para tomar un poco la posta de Susana y el convenio de responsabilidades familiares y esta ley, porque digo, yo la escucho a Itatí también, a ver, es una ley que de alguna manera introduce un tema, y es un tema que tiene varias entradas. Una entrada tiene que ver con un cambio cultural, con una nueva perspectiva, digamos. Es una cuestión que no solo se vincula con las mujeres. Bueno, y fíjense ustedes que en muchos de los debates parece que ese artículo tuviera que ver con las mujeres. Bueno, no tiene que ver, digamos, es algo que implica ahí una deconstrucción, un cambio cultural. Y yo entiendo que cuando habla de la discriminación, entiendo es discriminación para las personas que tengan estas obligaciones de cuidado, que sean discriminadas respecto de los que no la tienen. Ahí, Susana, no sé si vos coincidís con eso o viste otra cuestión. Entiendo que el planteo normativo tiene que ver con una discriminación que puedan sufrir, digamos, estas personas. No importa que sea mujer u hombre, las que tengan esas obligaciones de cuidado. Eso me parece que es un aspecto, no sé si vos lo veías desde este lado. Por eso me parece que no está puesto el 159
por esta circunstancia. Pero bueno, no sé si lo ves por este lado. Y por el otro lado, lo de Itatí, yo creo, no sé si también yo entiendo bien, pero acá se abre un campo evidentemente de negociación colectiva que puede ser que se vincule, en este aspecto digo, con esta, entre comillas, flexibilidad horaria, estas interrupciones de jornada. Me parece que allí hay un campo, ¿sí? Ahora, en los debates con los empleadores, el problema está en si es que efectivamente hay licencias vinculadas con estas tareas, ¿quién las paga? Digamos, y ahí se transforma en una cuestión económica, digamos. Y ahí aparece otro campo de reflexión, y en eso están un poco en el Ministerio de las Mujeres trabajando, porque este desequilibrio estructural de la perspectiva de género, digamos, esta cuestión, va a tener que tener un componente estatal, digamos, porque el cuidado como obligación estatal para tratar de efectivamente generar allí una hipótesis de igualdad. Me parece que tiene varios campos esta norma, y por supuesto hay una parte que es de la noción colectiva, algunos gremios van a poder encontrar algún tipo de licencia, otro campo es el de la discriminación posible, porque efectivamente si hay una sobrecarga en los empleadores con respecto a este tema, es posible que haya un campo más abierto para discriminaciones. Digamos, me parece que allí hay un juego como un rompecabezas complejo de administrar, pero está allí, está el desafío normativo, y hay un derecho ahí concreto incluido, ¿no? Porque tiene un derecho a esa interrupción de jornada. Después, por supuesto, hay que hacerlo efectivo, pero hay un derecho, digamos, no es que no hay nada, que es un debate que yo tengo con algunos amigos, ¿no? Y amigas. Dicen, bueno, no dice nada la ley. No, la ley dice, hay derechos allí. Es decir, que efectivamente hay un campo concreto de aplicabilidad. Y después, por supuesto, hay un campo, y bueno, acá lo tenemos a Rodrigo Morales, sería bueno incorporar la visión chilena, porque ellos tienen una ley desde hace poquito, y acá hay un campo para la negociación colectiva, y yo creo que no había mucho margen para que no fuera así, porque supongamos, algunos creo que hemos leído todos los proyectos que había en Argentina, y es verdad que algunos avanzaban un poco más, pero por ejemplo, cláusulas del derecho colectivo muy puntuales, o alguna cláusula de jornada también muy puntual. Y efectivamente, no sé si es lo más apropiado haber avanzado más de lo que se avanzó. Bueno, es un tema a discutir también. Pero la negociación colectiva sí puede ir encontrando allí un marco de especificación, digamos, de aclaraciones, de detalle. Creo que allí hay un buen campo para trabajar. Ni qué decir, en lo que decía Juan, con temas que yo me reconozco bastante ignorante. Por supuesto, ahora uno se pone a estudiar. Todo este tema de la invasión de la intimidad, digamos, de ese control, esa vigilancia, como decía Juan, que al principio se pensaba en una manera de que no controlen, sin embargo, se transforma en una hipótesis de gran control, ¿sí? Pero no en todos los casos, pero evidentemente en algunos casos sí. En las empresas más vinculadas a la tecnología, esa es una hipótesis muy posible, muy probable, que ya aún hoy se efectúa. Y ahí los europeos ya han ganado cierto espacio de discusión, digamos, y de concreción normativa a través de los convenios colectivos. Pero bueno, no, digamos, quería para romper un poco el hielo, digamos, veo que estamos como con cierta timidez. Bueno, creo que hay muchos temas, y aparte tenemos colegas, bueno, la veo a Regina también allí, de Chile, creo que se nos fue Sydney de Brasil, pero digamos, creo que es muy interesante poder este peloteo. Muchas gracias, Pablo. ¿Querés, Susana, decir algo en relación a lo que dijo Pablo? Sí, en realidad un comentario que espero que aclare, no que oscurezca, Pablo, pero de hecho
creo que el guante te lo tiré a vos de la reglamentación, así que quede entre nosotros. Lo que yo digo es que el tratamiento de la cuestión de cuidados en la ley es un tratamiento que no utiliza todas las herramientas normativas que podría haber utilizado en materia de referencia a normas vigentes. Y si vos lees el convenio sobre igualdad de trato para trabajadores con responsabilidades familiares, precisamente atiende esta problemática, la responsabilidad compartida para las cuestiones de cuidado. Y justamente me parece muy de sostén, es una norma supralegal, es una norma que habla de aplicarlo a los hijos y en etapas a los adultos mayores. Es una ley que insta a utilizar todas las herramientas posibles para que la responsabilidad familiar sea una responsabilidad compartida, te diría aún para la comunidad, porque la OIT considera que las responsabilidades familiares también son responsabilidad de la comunidad, ¿no? Esta cosa obsoleta que cada vez que la menciono me saca de quicio, de las guarderías para trabajadoras, es algo que no tendría que estar en un texto normativo vigente en la Argentina. Y la verdad es que lo de las guarderías yo lo dejo para las lanchas, ¿viste? Porque a los chicos espero llevarlos a otro lugar más amigable. Pero digo, todo esto está en el texto del convenio y todo esto puede ser interpretado y aplicado en este punto específico en que la ley irrumpe con responsabilidad compartida en materia de cuidados. Y que esto me parece el gran avance, ¿no? Para que no hay que desperdiciarlo de ningún lado donde estemos, en las chicas con su comisión de género, con todo el activismo que pueda haber, desde con la palabra de todas nosotras, que siempre hace muchos años que venimos bregando por esto, ¿viste? Así que eso solamente, pero me parece que es más apropiado mencionar esta base normativa que estrictamente quedarse en la ley antidiscriminatoria. Sí, gracias, Susana. Sí, yo en virtud de la mención que Pablo hacía de lo que yo dije, quizás se me malinterpretó. Yo siempre digo que recibo con beneplácito poder hablar por primera vez de tareas de cuidado. De hecho, otra de las críticas en relación a esta ley es que el derecho a la desconexión genera un trato desigual entre los trabajadores presenciales y los trabajadores con trabajo remoto. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que por primera vez se habla por una cuestión de la ley de contratos hace mucho tiempo venimos diciendo que hay una necesidad de redefinirse ya impostergable. Eso sin duda, y que en muchísimas cuestiones vinculadas a las tareas de cuidado cristaliza pautas basadas en estereotipos, sin ir más lejos, la redacción de la licencia por maternidad, el periodo por lactancia, si se redactaran sin sexo determinado, sin definir el sexo de los progenitores, quizás se desvanecería el factor discriminador. Eso sin duda. En relación a las tareas de cuidado, lo único que dije yo, Pablo, es que creo que una negociación colectiva que está viendo cómo salir de esta gran crisis, por momentos, me parece que no podemos postergar el hecho de contener a la negociación colectiva, valga la redundancia, con la contención necesaria para que esté preparada para hablar por primera vez quizá de crisis de cuidados. Sin ir más lejos, el convenio 190 habla de salir extramuros de la relación laboral, ingresar entre muchas comillas a los hogares, ver qué pasa con la crisis de cuidado, la corresponsabilidad parental que lejos está de darse todavía, y contener a la negociación colectiva en un artículo que claramente se recibe con beneplácito, sin ninguna duda. Y el sistema integral de cuidados estatal del que venimos hablando hace tanto tiempo, jerarquizar a los centros de cuidado de adultos mayores y de menores. Adriana, ahí creo que pide la palabra, ¿puede ser? Ahí te desbloqueo el micrófono. No estoy pudiendo. Sí, no, ahí está. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas y una hermosa tarde de viernes con esta actividad. Simplemente un comentario respecto a esto último que estabas comentando vos y Tati, respecto a la falta de adecuación que tienen, vos decías, en los textos normativos. Yo lo que quiero señalar es que nosotros tenemos en nuestra legislación un nuevo derecho de familias, que ya tiene 5 años de vigencia como civil, y que no se ha trasladado todavía a las leyes especiales. Esa deuda
esa deuda, que es la de trasladar el nuevo derecho de familias, con todas las implicancias que tiene en la vigencia de la cotidianeidad de todos los vectores que emergen del funcionamiento de la familia, sería un gran avance que nos permitiría una situación normativa altamente superadora, porque lo superó el Código Civil, y las leyes especiales todavía están arraigadas a normas antecedentes que ya no tienen vigencia. En materia de seguridad social, el aparente matrimonio debe ser, la convivencia genera derechos en aparente matrimonio, y hay que probar la convivencia cuando el Código Civil hoy no exige convivencia en el matrimonio. Doy este mero ejemplo, que es de tamaña, digamos, evidencia, en el que las leyes especiales están verdaderamente, no 10 pasos atrás de lo que el Código Civil ha evolucionado en materia de derecho, y creo que este sería el puntapié inicial. No tenemos más que, en principio, adecuar las leyes especiales a la ley antecedente que relaciona los nuevos vínculos familiares, y creo que ahí tendríamos allanado un gran camino, con nada, porque sería nada más que adecuar la ley especial a la ley general, sin tener que dar ningún tipo de discusión, que es lo que pareciera que en términos de convenio colectivo, una ley heterónoma como lo es esta nueva ley de teletrabajo, va a derivar a los convenios de trabajo, esto a las convenciones colectivas, esto, digamos, como consecuencia concreta de las deudas que esta nueva ley tiene en términos de vigencia. Quería hacer este comentario, y bueno, creo que desandaría mucho de los temas que de pronto hoy a Juan lo hacen ver en forma poco animosa la vigencia de esta nueva norma, que yo como Susana soy animosa. Creo que todas las nuevas construcciones normativas tienen que tener, deben ser saludadas más allá de los problemas que puedan llegar a tener, y bueno, por supuesto, hay que reconstruir, y creo que esto que me permito señalar nos daría una gran solución. Solamente esto. Gracias, Adriana, muchas gracias por el aporte. Susana Treviño había pedido la palabra, luego Julio Nefa, que ahí lo voy a buscar, y después Emilia Roca también había pedido la palabra. Le doy primero la palabra a Susana Treviño, que es quien primero le pidió. Adelante, ahí está. ¿Y qué tal? A ver, no sé, porque recién algo me decía que se podía ver una cierta desconexión, espero que no. Bueno, primero, felicitaciones y reencontrarme con una gran cantidad de amigos y de gente ilustre, pero no digo para el bronce, porque suena un poco feo esto, ¿no? Es muy importante para mí, y sobre todo si Enrique se ríe, y tiene razón, pero realmente es así, porque es gente que está trabajando, personas que están trabajando para lograr un sistema que sea mucho más adecuado y realista con estas nuevas realidades, valga la redundancia, que estamos viviendo y a su vez padeciendo en muchos aspectos, ¿no? Considero sí que esta nueva ley, que fue muy cuestionada en algunos aspectos, es de mucha importancia y que es muy necesaria. Por otro lado, eso quizás suene un poco redundante y algo que para qué está repitiendo esto, pero no todos lo comprenden de esta manera, e inclusive no todos los trabajadores y trabajadoras lo comprenden de esta manera tampoco. El derecho a la desconexión, incuestionablemente, es de enorme y vital importancia, y por eso fue tan cuestionado por las cámaras empresariales, por todo el sector empresarial, ¿no? Sí considero también de enorme importancia, como siempre, en general lo es, el tema de la negociación colectiva, que va a tener que actuar a su vez muy activamente y reformularse en muchos aspectos, y no solamente con el teletrabajo,
sino una manera de no anquilosarse con ciertos esquemas de hace ya muchas décadas que se vienen, a su vez repitiendo en el tiempo, ¿no? Es decir, el tema de teletrabajo no significa la total silenciación, la no conexión, valga la palabra, del trabajador o trabajadora con el gremio, todo lo contrario, porque muchas veces se lo puede ver así. Y ese derecho a la intimidad, a la privacidad, es de enorme importancia, y al respeto, que bien lo puntualizó Susana, de la jornada. Por otro lado, y lamentablemente por un tema de turnos vespertinos en el tribunal, ingresé tarde a la reunión, no pude escucharlo a Juan, que me hubiera gustado en su totalidad, pero según dicen tuvo una visión un poquito pesimista. Desde mi postura era un poco pesimista, ahora la estoy abriendo un poco más, pero sí tengo, y reitero, y perdonen si suena un poco desagradable, cierto temor por la actitud de los sindicatos, que, reitero, debe ser mucho más ágil, dinámica y ayornarse a estos nuevos tiempos, y no solamente en materia de teletrabajo. Nada más que esto. ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, César. Sí. Sí, espérame un segundito, César, Sí, si no, me cuando me den permitís. turno. Sí, claro. Ahora vamos a Julio Nefa. Julio Nefa estará por ahí conectado todavía porque no lo puedo ver. Ah, ahí está. Ahí está. Julio, Bueno, ahí está. muchas gracias. Bueno, tomo la palabra con mucho temor y por el respeto que me dan todas las personas que están presentes y los expositores. Y quería hacer algunas observaciones más desde el punto de vista de la economía del trabajo o la sociología del trabajo, ¿no? Bueno, primero, creo que hay tal vez pasó desapercibido para algunos, la ruptura importante que produce esta ley, en el caso de Argentina, sobre lo que es la relación salarial tradicional, porque ahora, por iniciativa del trabajador, puede interrumpir el trabajo, cosa que de alguna manera ni la ley de contrato de trabajo lo permitía, de modo que es desde el punto de vista una mayor autonomía por parte del trabajador. Bueno, segundo, hay muchos temas que quedan librados a la negociación colectiva, pero en Argentina la negociación colectiva se hace a nivel de la rama, y estos problemas se plantean a nivel de la empresa y a nivel del puesto de trabajo. De modo que de alguna manera una problemática que es necesaria pensarla para la aplicación, y sobre todo la necesidad de la capacitación, como dijo recién la colega que habló antes de mí, porque va a ser necesario esa capacitación en el campo sindical para poder aplicar los dispositivos de la ley. Otra cosa importante es que la ley, en mi opinión, quedó un poco escasa en lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores, porque el problema no es solamente de derechos, de salarios, está la salud de los trabajadores en juego. Y tenemos digamos, una evidencia terrible, que es que la ley de higiene y seguridad es una ley de la dictadura, dictada hace más de 50 años, pensada para la industria, copiada de los convenios y recomendaciones de la OIT y para empresas de gran dimensión. Bueno, hay cosas que son realmente inaplicables, ¿no? Inaplicables, ¿no? La salida de emergencia, digamos, hay no sé cuántas cosas de esa ley que son inaplicables, de modo que eso va a requerir una adaptación. El otro problema es que se va a plantear, me parece a mí, una problemática para la inspección del trabajo. Bueno, porque, digamos, son trabajadores individuales. Bueno, ¿cómo va a ser lo de la inspección del trabajo? El tema del derecho a entrar en un domicilio, bueno, creo que ahí se va a plantear hasta un problema jurídico, de modo que son cosas que quedaron ahí en borrador. Y con respecto a la salud de los trabajadores, creo que me parece que es muy importante, porque, bueno, tengo gente de la familia que teletrabaja, de alguna manera, bueno, primero,
dispositivos de tipo ergonómico. Digamos, la experiencia que tengo por estos familiares que están teletrabajando es que, primero, desde el punto de vista ergonómico, no siempre trabajan con una silla ergonómica adaptable al cuerpo, no siempre hay una mesa que se pueda regular, con lo cual hay trastornos musculoesqueléticos impresionantes. Por otra parte, hay como una adicción que generan las nuevas tecnologías y la pantalla, como lo muestran los chicos, y la gente trabaja siempre más tiempo del que tienen previsto. El derecho a la desconexión es un derecho, pero mi experiencia es que todos trabajan más horas que las que corresponderían si estuvieran en la oficina. Y hay un problema de tipo psíquico que se plantea, que es el aislamiento. Básicamente, somos seres sociables, formamos parte de un colectivo de trabajo, y terminar trabajando solos, bueno, eso hace daño, y por eso en muchos casos sería muy importante que, digamos, algunos días se trabaja en el domicilio y algunos días hace un reencuentro con el colectivo de trabajo. Pero esa es la objeción que ponían sobre todo los empresarios, de que si había reversibilidad iban a tener un costo hundido, como dicen los empresarios, de que iban a tener que guardar una oficina y tener una máquina o lo que fuera. Bueno, pero me parece importante que eso quede como un derecho para no desconectarse de la vida del colectivo de trabajo. Y porque, digamos, una cosa que hay que notar, que el teletrabajo, por el hecho de que es una cosa individual, es de alguna manera una situación artificial, no es natural. No es natural. La voz aparece como la de un robot, y no vemos realmente a las personas con todas sus dimensiones. Acá nos estamos viendo con 2 dimensiones, 2 de las 3, y no podemos identificar a las personas, si hay una pérdida de identidad. Y esos problemas seguramente van a reflejarse desde el punto de vista psíquico y mental, que la legislación del trabajo argentina no toma en cuenta. Básicamente no hay un solo problema de tipo psíquico y mental que la legislación del trabajo y la ley de riesgos y las ART consideran. Vemos que esta innovación que constituye, digamos que es una innovación que hay aspectos muy positivos, como se dijo acá, plantea de alguna manera problemas y muchos interrogantes. De modo que espero que estos comentarios que vienen desde afuera del derecho, de alguna manera les ayuden a pensar en esta situación. Muchísimas gracias por permitirme hacer esta intervención. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Muy bienvenido tus aportes. Le voy a dar la palabra a Juan, todavía no, que me lo había pedido antes de Julio y yo no me di cuenta, así que adelante, Juan. Gracias. Voy a correr, así damos lugar a más comentarios. Porque he sido citado, como dicen los colegas. No, quería hacer una aclaración primero de corte político, conceptual. Padecía el mal que padecen los que introducen, ¿no?, los debates. A mí me parece que lo que yo quería puntualizar en la introducción es que el destino de las regulaciones antes de esta ley era el de la desregulación. Es decir, que lo que acaparaba el debate antes del debate parlamentario, el rumbo, con la excepción de la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo en 2007, ¿no?, el rumbo que parecía tomar el debate, no el del Congreso, fuera del Congreso, el debate político, el debate mediático, pero también el de las asociaciones de profesionales, también el de las cámaras empresarias, también el de algunos sindicatos, era en dirección a la desregulación. Y yo lo que traté de hacer es hacer una descripción de esa visión optimista del teletrabajo, que supone que el teletrabajo sirve invariablemente, sin mediar regulación o protección, para la conciliación de las tareas del hogar con las tareas laborales, que sirve para una mayor autonomía del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, per se, ¿no? Es decir, y sobre esto además quiero ser muy, muy franco, digo, no lo dije, no hice alguna mención, ¿no?, pero creo que requiere también una franqueza política. Hay asociaciones hermanas de estudiosos del trabajo y del derecho al trabajo, pero del trabajo en general,
que se pronunciaron desde una posición en defensa de los trabajadores, en contra de la ley de teletrabajo, así como estaba planteada por el Parlamento. Y decían, cito, la ley de contrato de trabajo es suficiente. Entonces, al respecto, yo quiero ser franco en este punto, ¿no? Creo que la ley de teletrabajo, así como está redactada, y yo la celebro, ¿no? Y yo soy optimista respecto de lo que puede venir después de la sanción de esta ley, por la sanción de esta ley. El punto que quiero fijar es que sin la sanción de esta ley, el rumbo del teletrabajo era el rumbo de la desprotección, de la deslaboralización, además, de relaciones laborales. Y si se seguía por ese rumbo de visión optimista del teletrabajo, probablemente el resultado hubiera sido hasta la creación de una nueva figura o de una nueva categoría, como la del trabajo autónomo económicamente dependiente. Y celebro que eso no haya sucedido. Algunos comentarios que también me surgen de lo que planteó el maestro Nefa. Realmente creo que el aporte más notable de la ley es el derecho a la interrupción de la jornada de trabajo, lo que abre inclusive la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar, organice la forma en la que se pueden combinar las horas teletrabajadas o remotas con las horas presenciales. Creo que eso es una innovación notable, que además no está en la regulación comparada, a excepción de alguna mención en la ley española. Y creo que además lo que más asusta a algunos empresarios respecto del derecho a la reversibilidad es un miedo infundado, que el derecho a la reversibilidad, tal y como está planteado en la ley, tiene remedios que garantizan el cumplimiento del principio de buena fe o de la razonabilidad. A ver, yo comparto bastante lo que se dijo recién. La voluntariedad está porque si el empleador pretende que la prestación laboral pase de física, prestada en el establecimiento, a remota en el domicilio, está cambiando un componente esencial del contrato de trabajo, está cambiando el lugar de prestación y eso requiere, y ese cambio requiere de una expresión de voluntad concreta por parte del trabajador o la trabajadora. Ahora, eso no es suficiente, y sabemos que eso no es suficiente, la voluntad expresada por el trabajador o la trabajadora no es suficiente para que aceptemos que jurídicamente existe un acuerdo bilateral para que desde el momento en el cual la prestación pasa de ser teletrabajada pasa a ser de prestación física, no presencial, a teletrabajada, ese acuerdo se puede sostener en el tiempo, sino que debe existir un remedio para eso, que es el derecho a la reversibilidad. Y sobre este punto, creo que algo de esto un poco me planteaba una duda Pablo. Escuché algunos comentarios, análisis, que sugerían, por ejemplo, que en la negociación colectiva o en la reglamentación, el derecho a la reversibilidad podía ser limitado respecto del tiempo en el cual podía ser ejercido el derecho a la reversibilidad. Es decir, que se estableciera a través de la reglamentación o de la negociación colectiva el plazo que tenía el trabajador o trabajadora para solicitar la reversión, ¿no? A mí me parece que la ley es clara respecto de que dice que el derecho a la reversibilidad puede ser ejercido en cualquier momento de la relación, y este me parece un punto importante. Y comparto con Pablo que respecto del ejercicio del derecho a la desconexión, respecto del ejercicio al derecho a la reversibilidad y al sistema de cuidados, hay mucho por hacer y mucho por decir, y eso representa un desafío para los sindicatos, sin duda representa un desafío en sí para la negociación colectiva. Me parece que también es importante deslindar, la ley es clara respecto de que el derecho a la reversibilidad debe ser ejercido en cualquier momento de la relación laboral y no puede ser limitado temporalmente, al menos en principio. Sobre los temas de cuidados, quiero decir, la visión optimista del teletrabajo habla de conciliación de tareas
laborales y del hogar por el simple hecho de teletrabajar. Esta ley es un punto de partida en el camino de la corresponsabilidad, no de la conciliación, de la corresponsabilidad de las tareas de cuidado. Pero entiendo que para lograr llegar a ese punto, como decía Itatí también, hace falta una infraestructura de cuidados, hace falta un sistema integral de cuidados, hace falta jerarquizar las tareas y las profesiones de las personas que realizan tareas de cuidado, remunerar las que no son remuneradas, y lo de las guarderías y las licencias parentales es una deuda que solo se explica por el suspenso de 4 años que tuvimos en materia de discusión en clave de derechos para modernizar las regulaciones. Y con esto cierro esta última intervención mía. La ley de teletrabajo, en mi opinión, demuestra que es posible crear, idear leyes modernas, ¿sí? Leyes modernas, en clave de derechos, en clave de protecciones, y que modernizar la legislación laboral, modernizar la normativa, no implica necesariamente flexibilizar las relaciones de trabajo, avasallar derechos, eliminar derechos, o como pretendía alguna visión optimista del teletrabajo, eliminar las protecciones del derecho del trabajo y de la seguridad social. Creo que esto es un gran avance. Un placer escuchar al maestro Nefa, como siempre. Gracias, Itatí, y perdón por extenderme nuevamente en el tiempo. Por favor, Juan, gracias a vos por los aportes, muchas gracias, y por las aclaraciones. Bueno, vamos a continuar con Emilia. Emilia Roca había pedido la palabra. ¿Podés, Emilia, activar tu micrófono, perdón? A ver, vamos a ver si a través de la administración. A ver, el administrador, creo que Vero, vos tenés la administración, a ver si lo puedes activar. Ahí está, Emilia. Bueno, se me fue la cara ahora. Bueno, tal vez es una opción el sonido o la cara. Bueno, primero, gracias por la organización de estas reuniones, que me parecen sumamente interesantes, nos permiten no perder el contacto que nos lleva justamente al teletrabajo, o sea, perder el contacto personal nos lleva a esta forma de trabajo nuevos. Y bueno, por supuesto, las magníficas intervenciones de Juan y de Susana no merecen demasiado de mi parte, que además no soy abogado, soy economista, con lo cual no me voy a meter en los intersticios de la ley, sino en algunas cuestiones conceptuales que me parece que podrían, espero, poder diferenciar algunos temas que en la pandemia ha contribuido a mezclar y que no permiten tener una visión más específica de lo laboral o de la cuestión. Me estoy refiriendo básicamente a mezclar el teletrabajo con los problemas del cuidado y las condiciones del cuidado y la economía del cuidado o los derechos del cuidado. Creo que son dos temas diferentes. Mezclarlos lo que nos hace es confundir, y yo apartaría o separaría la cuestión de los cuidados de la cuestión del teletrabajo. La otra cuestión es algo que dijo Juan, con quien comparto parte de la visión pesimista, no tanto de la optimista, que es que esta categoría de trabajador autónomo económicamente independiente no existe en las relaciones laborales del capitalismo. ¿Estás en relación de dependencia o sos trabajador autónomo? No hay una categoría autónomo económicamente independiente. Creo que eso no cambió, no hay razón todavía para que eso... Es más, la historia del capitalismo lo que muestra es que avanza sobre la economía, incluso la economía doméstica, con lo cual pensar que puede haber categorías, salvo los autónomos claramente que son autónomos, digamos, pero
es una redundancia decir autónomo económicamente independiente. Eso desde el punto de vista conceptual. Respecto a la soberanía del tiempo de trabajo o la flexibilización del tiempo de trabajo, me parece también una visión optimista en el sentido de que la razón de ser del sistema y de las categorías que constituyen el sistema capitalista, la soberanía del tiempo de trabajo la tiene el empleador, no la tiene el trabajador, de ninguna manera. Puede buscar formas, los trabajadores, de tener cierta incidencia sobre el uso del tiempo, pero el uso del tiempo es la base sobre la cual se asienta parte esencial del sistema capitalista, con lo cual no creo que haya una ley que permita esa independencia. Y básicamente me parece que la discusión esta que planteó también Juan respecto a los comentarios de Pergolini y demás, tiene que ver con una visión justamente desde el sector empresario, de cómo poder controlar un trabajo que se va fuera de los ámbitos naturales de dominio del empleador en cuanto al lugar de trabajo, básicamente. Pero hay un efecto que yo también, como decía Julio Nefa, a quien saludo y de quien aprendí, me permitió aprender muchas cosas, que la socialización que permite el trabajo en colectivo, en un sentido colectivo, en un sentido digamos, de armado de líneas de trabajo compartidas, de producción social del trabajo, creo que es indispensable no perderla como objetivo, más allá de circunstancias particulares o trabajos específicos que pueden conllevar al uso de el teletrabajo o el trabajo desde lo remoto, digamos, desde una computadora. Y yo decía de no confundir con las tareas del cuidado, porque no quiere decir que la mujer estando en la casa y trabajando con la computadora se independiza. Todo lo contrario, se confina aún más al hogar y a las tareas del hogar. Lo que la mujer, desde mi punto de vista, debe hacer es salir de ese confinamiento. Entonces no es que el teletrabajo ayuda a las tareas de cuidado. Al contrario, agudizan el rol de la mujer particularmente a el confinamiento en el hogar, que es lo que limita el desarrollo individual y social de la mujer en estas condiciones. Yo comparto también la preocupación de Nefa en cuanto a las cuestiones del cuidado de la salud en el trabajo y de la inspección del trabajo, que efectivamente en principio se complejizan, no sé cómo se resuelve, pero se complejizan, y dividir también el uso del teletrabajo de lo que es la pandemia, que fue un teletrabajo forzado, a lo que constituye una norma o una nueva forma de trabajo que sería post-pandemia, y hay que ver cómo se organiza en ese caso. Creo que acá nos convergieron las dos situaciones y no permite tener una visión bien específica del teletrabajo como una forma nueva de trabajo, una regulación nueva del trabajo en sus nuevas características. Por eso lo del tiempo me parece importante, decir, bueno, separar la pandemia de lo que sería la pospandemia, y con Susana preguntarle, porque yo finalmente soy usuaria y simplemente lectora de algunas de estas cuestiones del trabajo, desde el derecho y desde la sociología del trabajo, que es que aunque en la ley de contrato de trabajo puede estar contemplado la cuestión del teletrabajo, o digamos, sería necesario que la ley de teletrabajo esté adherida de alguna forma a la ley de contrato de trabajo para clarificar justamente esta situación de confusión entre trabajo autónomo económicamente independiente de lo que es una relación salarial clara, que yo creo que es la ley de contrato de trabajo que contempla esa relación clara de trabajo asalariado y
empleadores o patrones, como quieran llamarlo. Bueno, no sé si confundí o ayudé. Creo que en lo conceptual esas diferenciaciones me parecen necesarias. Gracias. Gracias, Emilia. Muy bueno, excelente. Me sumo a lo manifestado por Emilia en relación a las tareas de cuidado que no se transformen en una trampa. Y para eso hay que apoyar la negociación colectiva y recibimos, la verdad, con mucho beneplácito que se haya tratado el tema, y ahora tratarlo y dividir lo que ha sido el paréntesis de las pantuflas y el home office con lo que dice Sousa Santos de la pedagogía cruel de la pandemia, que de pronto todo se ha vuelto un tormento. Así que saber entender esa diferenciación y entender que no ha sido la compatibilización familiar, sino que va a ser si se la acompaña genuinamente. Creo, Susana Corraditi, creo que me había pedido la palabra. ¿Puede ser, Susana? Ya estoy medio mareada. Ahí está. Estás con el micrófono desactivo. César Arese me parece que Ah, había para no pedido la hacer... palabra. Sí, pero Susana me había pedido, porque estamos por todos lados, Enrique. Estamos por el teléfono, por el chat. Susana me había pedido por el teléfono. Adelante. Yo aprovecho brevemente, sé que tenemos pendiente a César Arese, así que por favor no lo dejemos Sí, fuera ahora. porque se pudrió todo con la República de Córdoba. Pero aprovecho que Emilia me dio un pie y junto con lo que quería decir antes por Julio, y ya después me callo a silencio. Lo que quería decirle a Emilia, que una de las cosas valiosas que tiene la ley es que incorpora un artículo a la ley de contrato de trabajo sobre este tipo de modalidades, una forma de prestación, que no es trabajo autónoma ni económicamente independiente, que yo digo que es un dependiente, no independiente, que yo digo que es un oxímoron. ¿Cómo va a ser trabajo autónomo económicamente dependiente? Es un oxímoron. Bueno, así le fue a los españoles con la figura, pero nosotros queremos imponerlo. Pero de todos modos, lo que digo es que para mí es valioso instalar al teletrabajo en el marco normativo de la ley de contrato de trabajo. Y si hubiera autonomía, tendríamos que probarla de otra manera o por otras vías, pero por ahora es teletrabajo dependiente. Y una cosa que me suscitó la interesante presentación de Julio Nefa es el tema de las condiciones de trabajo en el teletrabajo. No solo ahora, que es patética porque ni siquiera tenemos la salvaguarda de una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que fue suspendida durante la pandemia, sino que después va a ser muy difícil que las ART se hagan cargo de el control de las condiciones de trabajo y de hacer cumplir, no con carácter de inspección, sino promover los objetivos de la ley y hacerla cumplir, la ley de riesgos del trabajo. ¿Se imaginan que si en las empresas abiertas, en las que pueden ingresar libremente, hacen una visita por año, yo diría, podrían perfectamente controlar que los asientos ergonómicos que se provean a los trabajadores sean efectivamente aptos? Por ejemplo, podrían controlar que las mesas de trabajo tengan ese espacio destinado sin riesgo eléctrico. Yo no creo que ningún trabajador se niegue a hacer ingresar a un empleado de la CRT para que mire en qué condiciones está realizando la tarea. Pero para eso hay que multiplicar las posibilidades de control que tiene la CRT, que es muy poco, y bueno, y estar muy atentos desde el ámbito sindical, por ejemplo, desde la propia fuerza de los trabajadores, para asegurarnos que ese cumplimiento sea efectivo. Sigo siendo, ya entendí la diferencia entre optimista y pesimista, Juan, no te preocupes, ya me doy cuenta cuál es tu idea y te entiendo perfectamente. Pero bueno, en eso quería quedar. Y Tati, juro que no hablo más en toda la noche. Muchas gracias, Susana. Vamos a darle la palabra a César.
Hola César, ¿estás ahí? ¿César? Hola César, bienvenido. Adelante. No puedo abrir. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. No, me pasa que se ha ido muy largo. Yo quería plantear una serie de interrogantes acerca de la ley, pero me parece que no va a haber tiempo, porque ya llevamos casi 2 horas. No sé qué límite de tiempo hay. Y sí, 18 horas Entonces, más o menos tenemos, pero entonces aunque no falta... sean interrogantes, algún aporte queremos tuyo, así que... No, yo tengo interrogantes, no tengo aportes. Los aportes y las Ah, exposiciones, las definiciones las han dado los expositores. Yo simplemente vengo a preguntar por eso. En todo caso, en adelante. materia de definiciones, lo que diría es que es por primera vez que en la historia normativa del país, una ley es una ley marco que delega en la negociación colectiva todos los aspectos específicos, y no son pocos porque en la ley hay 11 referencias a la negociación colectiva y a la participación sindical. Este es un diseño que debemos tener en cuenta primero desde el punto de vista normativo, jurídico y como ensayo, ¿no? Los aspectos específicos de la ley se delegan en la negociación colectiva, ¿sí? Bien, primer punto. Segundo, las preguntas entonces. Primero, el artículo 4, jornada de trabajo, habilita fijar una jornada por objetivos inexistente en nuestra ley federal. Segundo, segundo la interrogante que hacía Pablo, si en el caso del trabajo de cuidados, la interrupción de la jornada y las posibles pausas para la atención de personas mayores, discapacitados o adultos, o menores, estará a cargo del empleador, del trabajador de la seguridad social. Tercero, en el caso de la revisibilidad, por supuesto, de contratos de trabajo en que haya comenzado en forma presencial y luego devienen en teletrabajo, es absoluta por parte del trabajador, es decir, hoy dice, mañana voy a volver a la presencialidad, o puede ser reglamentada, como lo dice la ley, en aspectos específicos por la negociación colectiva y consecuentemente establecerse el llamado jus variandi inverso, es decir, condicionar ese retorno a las reglas establecidas para el empleador para el jus variandi, trasladarlas al trabajador. Cuarta pregunta, cuarta, no sé. El artículo 9 plantea que el empleador debe proporcionar los equipamientos, equipamientos, ¿sí? Pero da la opción de la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona del trabajador. Consecuentemente, ¿es una opción abierta o en primer lugar tiene que proporcionarlo y luego puede pactarse la utilización de herramientas del trabajador? Quinta pregunta. La representación sindical está otorgada a la asociación sindical de la actividad. ¿Y qué pasa con los sindicatos que se agrupan según por empresa, por profesión, por categoría, oficio? Es el artículo 13. ¿Cómo se distribuye el personal para los fines de la elección de delegados por parte del empleador, atribuyéndolo a un establecimiento? Si esto puede ser o no manejado por el empleador de tal manera de no agrupar trabajadores que permitan la elección de un delegado. Los artículos 15 y 16 establecen el control de los software a fin de evitar la violación de la intimidad del trabajador. Esto comprende no solo la intimidad, sino la vida privada en general, que es un concepto más amplio que la intimidad. Y en tal caso, como ocurrió en Portugal, se puede controlar y suprimir las empresas que se dedican al control de personal. Hay un grupo muy grande de empresas que están dedicadas al control de personal en teletrabajo ya, en este momento, en Europa, particularmente en Portugal. No sé en qué número voy. ¿Se puede impedir, artículo 17, en las empresas de teletrabajo,
que los trabajadores extranjeros trabajen en nuestro país porque necesitan autorización de la autoridad de aplicación. El registro de las empresas ante la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, las provincias, las provincias, del artículo 18, el registro de las empresas y del software, implican que la autoridad de aplicación puede examinar los software y hacer observaciones y en última instancia modificarlos o indicar que violan normas de carácter laboral y consecuentemente no autorizarlos. Bueno, esas son las preguntas que tengo. Si las podemos responder en 1 minuto y medio, sería muy interesante. César, sería tan interesante. Bueno, a mí me parece interesante sobre todo hacer una continuación de esta actividad con todas esas preguntas de César. Que el temario sea las preguntas de César, como siempre muy interesante y muy lindos aportes. De haber sabido, hubiese sido la primera pregunta. Estamos, sí, con poco tiempo por terminar. Han sido muy largas los aportes, pero por el entusiasmo de la actividad, esto genera el debate, genera lo colectivo del derecho del trabajo, que es tan hermoso. Lamento, Pablo me decía recién ahí que lo saque de la lista, claro, porque estamos agotado el tiempo. Había un comentario muy interesante de Carlos Ullúa en relación a la fiscalización del ministerio, que eso sí puede ser, de acuerdo a cómo se reglamenta, una gran cosa. Claro que sí, un muy buen aporte de Carlos, ya que va a implicar el hecho de el respirar en el cuello al trabajador, lo que tanto a veces le cuesta al trabajador de hacerlo presencialmente. Quizá esta es una posibilidad de hacer valer sus derechos de registración o cualquier tipo de derecho de denuncia sin tener que ser presencial, con lo que muchas veces implicaba. Así que muy buen aporte de Carlos. Nos queda más que despedirnos. Que haya resultado poco y nos hayamos quedado con gusto más, quiere decir que ha sido una hermosa actividad. Propongo una próxima actividad, ver el grupo con esto de César, que ha sido tan interesante los aportes. Desde mi parte me despido, les agradezco profundamente por haberme dado esta posibilidad, por la generosidad, ha sido un placer para mí acompañar y ser parte de esto, así que muy agradecida a todos, a cada una de las autoridades del Grupo Bolonia y a la Comisión de Género que integro. No sé si alguien más quiere saludar, si no yo me despido, hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todos. A todos y a todas, muchas gracias y bueno, esperemos verlos el 11 de septiembre.